seminario integrador para la unidad problema número 1 que los responsables académicos de primer año preparamos para ayudarlos en el abordaje de esta unidad problema. El objetivo no va a ser abordar cada contenido disciplinar para ello vamos a seguir los pasos que en la clase de presentación les fuimos comentando que hacen al aprendizaje basado en problemas. Como les comentamos en aquella ocasión, lo primero es analizar la descripción del problema. Y al analizar este problema vamos a tener que identificar cuál es la incógnita o situación que nos plantea y si es solamente un problema o la situación encierra más de una problemática. Empezaremos definiendo a los protagonistas del problema. Ellos son Juan y Leticia, que son estudiantes de medicina, y dos docentes que evidentemente ellos tienen en la carrera. Por lo tanto, es un contexto no asistencial de atención de un paciente o una situación de salud, sino el abordaje de algún contenido, de algún modo académico o teórico que han registrado en el cursado de su carrera. Dentro del problema podemos identificar diferentes situaciones. Una es un planteo de un docente que dice que los seres humanos somos animales. Ese mismo docente plantea que como animales estamos además emparentados con todos los seres vivos. Y finalmente otro docente le afirma que somos personas sociales y culturales. Por lo tanto, la descripción encierra tres situaciones problemáticas, que quizás son un problema cada uno de ellos individualmente, o bien generan algún tipo de contradicción cada una de estas definiciones entre sí. Pero podemos identificar, por lo tanto, más de una situación a abordar dentro de la descripción del problema. Como dijimos también, tenemos que tener en cuenta siempre los objetivos. Como les mencionamos, los objetivos son importantes porque jerarquizan ciertos contenidos o habilidades y además al vincularlos con un verbo les da una idea de cómo tienen que manejar esos contenidos. Por lo tanto, en los bases a los objetivos van a tener que tener un concepto general de lo que es la evolución biológica y también la evolución particular de los homínidos. Van a tener un manejo conceptual sobre lo que son las células y los diferentes tipos de células y también sobre lo que son las proteínas, sus bases estructurales y cómo funcionan en la biología del desarrollo. Van a tener que poder relacionar distintos conceptos entre sí, por ejemplo, como algunos particulares anatómicas del cerebro y la columna vertical se relacionan con los conceptos mencionados anteriormente. Y van a tener que jerarquizar como un elemento, al reconocerlo, a los derechos humanos, a la dimensión ética del ser humano y ciertos aspectos de la cultura que deberán oponer con el concepto de civilización. Y finalmente, como una actividad más compleja que va a depender de algún modo de un análisis que hagan ustedes mismos, van a tener que generar una reflexión propia basada en los contenidos anteriores sobre lo que es la condición humana. Luego vamos a tener los contenidos divididos por cada disciplina, que esta va a ser la información que ustedes deben manejar para poder abordar adecuadamente el problema. En líneas generales, los contenidos de biología van a ser sobre evolución, sobre el hombre como especie y sobre el proceso de hominización. Desde el punto de vista de química, van a manejar contenidos de aminoácidos, enlaces químicos, proteínas, equilibrio químico y enzimas. De anatomía normal, manejar las generalidades y la terminología que utiliza la anatomía descriptiva. Y van a tener que manejar conceptos sobre cráneo y columna vertebral. También hay contenidos del sistema esquelético y articular de miembros superiores e inferiores que van a ver más adelante en el cursado, pero que van a tener que retomar luego para analizar esta unidad problema. De medicina y sociedad van a tener que manejar conceptos de cultura, en tanto que histología y embriología plantea el manejo
sobre células y sus diferentes componentes. Recuerden que para esta unidad problema van a tener que controlar periódicamente el transparente virtual o bien el campus para ver cualquier clase o seminario que pueda haber al respecto. Y siempre recuerden utilizar la bibliografía recomendada que está en el cuaderno del alumno por cada cátedra para los contenidos antes explicitados, y que cualquier bibliografía que utilicen más allá de esta tiene que estar basada en algún tipo de análisis científico previo o validación científica previa. Como dijimos, la idea de este señor integrador va a ser, como el mismo nombre lo indica, integrar estos diferentes conceptos y contenidos y objetivos que analizamos recién. Para ello hay muchas estrategias. Una que es de suma utilidad es construir un mapa mental. Un mapa mental básicamente implica tener una idea principal a partir de la cual vamos a ir relacionando conceptos relacionados directamente y a partir de los mismos conceptos relacionados pero en forma secundaria. Y de este modo podemos tener una visión general de lo que plantea el problema, que nos va a ayudar visualmente y a la vez nos va a permitir ir relacionando diferentes conceptos entre sí, y por eso es útil en el tema de la integración de los diferentes contenidos o miradas. A la hora de elegir una idea principal, si bien esto cada uno puede seguir un camino propio o personal, yo elegí el ser humano. Elegí el ser humano como concepto o idea central, ya que en los tres interrogantes que planteamos al principio son interrogantes referidos a la naturaleza o a lo que es el ser humano. Por otra parte, como a veces el concepto es muy amplio, es utilizar una pregunta de enfoque que nos permita limitar de algún modo el problema. Aquí la pregunta también va a ser un tanto general, pero podemos plantearnos como pregunta a partir de ese concepto el hecho de qué es un ser humano. Entonces esa pregunta nos va a guiar en el análisis de este eje conceptual que es el ser humano. Intuitivamente, sin tener mayores conocimientos, uno puede asociar el ser humano con los seres vivos en general. Y básicamente una de las cuestiones que plantea el problema es al ser humano como un ser vivo. Pero para ir un poquito más en profundidad con esta asociación, podemos analizar qué características tienen en común los seres vivos. Una de esas características es la evolución. Si definimos a la evolución como el proceso de cambio y diversificación en el tiempo que explicaría el origen común de todas las especies que habitan el planeta, todas las especies, todos los seres vivos van a estar sujetos a ese proceso evolutivo que por lo tanto es común a todos ellos. Ahora bien, este proceso de evolución, que hoy en día es indiscutible, se puede explicar de diferentes formas. O sea, diferentes teorías acerca de lo que es la evolución. Podemos definir de algún modo también a una teoría como una descripción con un fin explicativo que tiene un poder predictivo, en este caso acerca del origen de las especies y del proceso evolutivo. Van a tener que manejar las diferentes teorías de evolución que están en el material bibliográfico, que por un tema de espacio no vamos a incluir en este mapa mental. También ciertas teorías de la evolución o la evolución en general está íntimamente relacionado al concepto de lo que es una especie, porque como dijimos anteriormente es el proceso de cambio y diversificación que explica este origen común de las diferentes especies. Dentro de una de las teorías de la evolución, que es el neodarwinismo, un biólogo, Ernest Mayr, plantea una definición de especie como un conjunto de poblaciones naturales que se cruzan real o potencialmente entre sí y que están aisladas reproductivamente de otras especies. Entonces aquí tenemos otro concepto relacionado con el ser humano, que es el concepto de especie. De esta forma podemos ver el vínculo entre las teorías de la evolución y este último concepto que hablamos.
Si ahora aplicamos los conceptos de evolución y de especie al ser humano en particular, podemos abordar la hominización, que podemos definir como el proceso evolutivo que culminó con la aparición del Homo sapiens hace 100.000 años aproximadamente. Es decir, que explicaría el proceso evolutivo aplicado a nuestra especie, que sería el Homo sapiens. En este proceso vamos a introducir otros conceptos como el de los homínidos. Una de las características de los homínidos es la bipedestación. La bipedestación es un paso previo a una característica particular de los homos, que es el aumento del tamaño cerebral. Bueno, estas son dos características que podemos resaltar dentro de lo que es el proceso evolutivo del ser humano. Por lo tanto, para analizar este proceso y entender cómo llegaron a las características actuales del ser humano, es importante hacer un análisis anatómico de las estructuras óseas del cráneo y de la columna vertebral, que son otros contenidos que, como vimos, se abordan en esta unidad. Si volvemos un poquito al concepto de ser humano como un ser vivo, también es importante plantear dentro de los niveles de complejidad al nivel más simple en el cual se considera que hay vida, que sería el nivel celular. Por lo tanto, es útil introducir y manejar el concepto de célula y de sus características. Muchas de estas características están definidas por las proteínas que expresan estas células. Por lo tanto, tenemos que echar mano al concepto de proteínas y estructura química de las proteínas, las cuales están compuestas a su vez por aminoácidos. Cuando veamos la unidad problema número 2, vamos a ver que hay un vínculo entre lo que son las proteínas con los procesos de herencia y de evolución. Otro elemento que es común a todos los seres vivos es el código genético, ya que todos los seres vivos compartimos el mismo código genético, que es un concepto, como decíamos, íntimamente relacionado con el de proteínas y con herencia. Y también podemos abordar al ser humano desde otra perspectiva. Podemos definir al ser humano como un ser cultural. Como este es un concepto relacionado con otra mirada más cercana a lo social, en nuestro mapa mental vamos a utilizar un color distinto del que veníamos utilizando para los conceptos anteriores, que eran de índole más biológica. Podemos definir a la cultura como todo aquello que el hombre hace, piensa o produce. Este es un concepto muy general de cultura, pero del mismo modo de que hablamos de teorías de evolución, hay diferentes teorías o explicaciones o miradas acerca de lo que es la cultura. Hay tres que están resaltadas, que son las miradas del idealismo alemán, del materialismo histórico y el relativismo cultural. En algunas de estas teorías, puntualmente el idealismo alemán, se hace una oposición entre cultura con civilización. De este modo, la civilización quedaría reservada para aquellas actividades prácticas necesarias para la subsistencia, y se reservaría el término cultura para aquellas actividades o procesos más de índole intelectual. Cada una de estas teorías tiene ciertos aspectos que pueden ser criticados, y por eso surgen conceptos nuevos como el que plantea Canclini a partir de lo que son las culturas híbridas. Este es un texto que recomienda la disciplina Medicina y Sociedad y a la cual tienen que prestarle mucha atención, y el término culturas híbridas plantea básicamente que ante el encuentro de dos culturas puede surgir una cultura nueva con características particulares, distintas de las anteriores que le dieron origen. También podemos plantear cierta relación entre la cultura y la evolución desde el punto de vista biológico, ya que el idealismo alemán busca de algún modo
hacer esta comparación o tomar algunos elementos de la evolución biológica para hablar que la cultura europea es de algún modo la cultura más evolucionada y de algún modo superior sobre las otras formas de cultura. También podemos tomar al ser humano como un ser sujeto de derechos, y por lo tanto surge el concepto también de los derechos humanos, que es un tema que ustedes ya han visto en el MIU y que van a tener que recuperar para tener otra mirada también de lo que es el ser humano. Y finalmente no tenemos que olvidar la mirada del ser humano como un ser ético y social, que ya son conceptos que no vamos a abordar más en profundidad, pero que son miradas sobre el ser humano que deben tener en cuenta también. De este modo dejamos construido un mapa mental en el cual los conceptos principales que permiten alcanzar los objetivos planteados por el problema y los contenidos sugeridos por cada disciplina quedan de algún modo organizados, más cercanos o más lejanos a esta idea principal, jerarquizados y de algún modo relacionados entre sí. Les repito, esta es una opción para organizar el estudio, no es la única, hay muchas otras que son útiles y cada uno debería construir su propio mapa mental utilizando sus ideas principales y derivadas para poder abordar cómo uno considere más apropiado esta unidad problema. Esperamos entonces que les haya sido de ayuda, les damos las gracias y les recordamos que los contenidos deben ser abordados luego con los recursos y actividades sugeridos por cada disciplina. Muchas gracias.